están? Soy Carlos Jaramillo, cofundador de Distilled Innovation y su host aquí en Backlog, el podcast donde coleccionamos conversaciones increíbles con personajes inolvidables, y hoy no es la excepción. Tenemos una súper invitada el día de hoy. Nos acompaña Paola Santiago. Paola es ingeniera administradora de la Universidad Nacional. Aparte de eso es emprendedora serial, ha trabajado en el desarrollo de negocios, en estrategia, en innovación, y ha cofundado dos empresas, Solenium y Unergy, que básicamente son startups que facilitan el acceso a energías limpias y la eficiencia energética en Latinoamérica, rompiendo esas barreras de inversión y de información, o sea, haciéndolo más fácil para nosotros como consumidores. Ahora más adelante vamos a profundizar sobre eso. Además, también es apasionada por los viajes, por la fotografía y por el mar. Entonces, para nosotros es motivo de felicidad contar contigo hoy. Paola, ¿cómo estás? Hola Carlos, pues muchísimas gracias, estoy súper bien y muy contenta con esta invitación de hacer parte de este podcast que me parece pues también una nota, entonces muy contenta. Pues nada, bienvenida y qué bueno que vamos a poder conversar acá un poquito. Me gustaría comenzar con algo, y es, en tu carrera, antes de dedicarte a todo este mundo del emprendimiento y de ser cofundadora de estas dos iniciativas, tú también pues destaca esa formación, digámoslo así, pero también esa primera experiencia en el mundo corporativo, de la mano incluso de una de las empresas que es top en los índices de innovación año a año en Colombia, que es el Grupo Corona. Y allá precisamente, pues claro, entraste haciendo una práctica, pero luego te quedaste. Eso también es muy meritorio y es algo súper difícil, y creo que es algo que en Colombia siempre salimos como con el objetivo de lograr, de que en las prácticas después nos contraten, sobre todo si estamos felices en la organización o en la empresa donde hicimos las prácticas. Y bueno, tú no solamente logras eso, sino que luego también empiezas a trabajar como líder de estrategia e innovación. Entonces hablemos un poco de eso. ¿Por qué crees que antes de lanzarte a emprender es valioso haber pasado por esa experiencia, haber sido empleada? Y luego también cuéntanos un poco qué te enseñó el haber trabajado en innovación. Súper. Bueno, pues digamos que antes de contarte mi experiencia en particular, yo siento que no es como un requisito fundamental, ¿es cierto?, pasar siempre pues por algo corporativo antes de comenzar a emprender, ¿cierto? Conozco muchos emprendedores que arrancan de una con sus emprendimientos y les va también súper bien, como hay otros que duran muchos años en el sector corporativo y también después deciden emprender y también, ¿cierto? O sea, yo siento que no hay como muchos caminos. Eso, hay muchos caminos, no hay como una fórmula específica. Incluso en mi caso, nosotros somos 3 cofundadores, que ya ahorita también te contaré un poquito más, y mis 2 socios incluso fue su primera experiencia, ¿cierto? Bueno, habían tenido otras pero muy cortas, pero ellos sí se lanzaron incluso como de primerazo. Ahora, en mi caso, que yo sí tuve como las 2 experiencias, fue un proceso muy enriquecedor, y como lo decís, yo creo que tuve la fortuna de que Corona haya sido como esa primera experiencia laboral, ¿cierto? Por muchas razones, que algunas las mencionabas. Yo tuve como la oportunidad de explorar diferentes áreas, ¿cierto? Primero pasé por la parte comercial, la parte de planeación, después tuve la oportunidad de estar en estrategia, proyectos. Entonces como que pude experimentar un poquito de muchas cosas que me sirvieron totalmente en el emprendimiento, ¿cierto? Otra que resalto mucho es el tema de cultura. A mí me encanta, y también lo decías, y ahorita de pronto lo profundizaremos más, me encanta el tema de cultura en las empresas, y siento que Corona se enfoca y esfuerza mucho en la cultura y en movilizar como todo su equipo. Entonces fueron muchos aprendizajes que pude como sacar de ahí. Y fue también una experiencia muy bonita porque ellos, pues mis líderes, me dieron la oportunidad, o sea, ellos sabían también del emprendimiento, que paralelamente incluso fue como que... Después, suele pasar, ¿verdad? Sí. Cierto, uno está emprendiendo a la par que va tratando de mantener ese rol. Sí, o sea, y yo te lo menciono porque para mí definitivamente fue una ventaja, y creo que ahí nuestra historia se parece un poco. Definitivamente el haber estado 5 años primero en ese lado como empleado, en el sector corporativo, en una empresa grande que empezó como empresa familiar y ya ajustaba más de 60 años en el mercado, te enseña a manejar, o bueno, te enseña cómo se manejan unas empresas a ese nivel. Y yo creo que me dio la disciplina y el rigor para llegar a hacer lo mismo cuando emprendí. Súper, no, sí, total. Y mucho aprendizaje. Bueno, como te decía, digamos que el hecho de mis jefes en Corona sabían en algún momento que yo empecé a emprender, ¿cierto? Paralelamente.
y ellos incluso me facilitaron muchas más cosas conociendo mi emprendimiento, ¿cierto? Y eso entonces, es parte vital de una apoyo, cultura. Sí, total. Entonces fue un Que apoyo a veces las empresas grande. no lo entienden, ¿cierto? Como, pero ¿por qué estás haciendo otras cosas? Qué pena, yo soy un ser humano polifacético, multifacética, tengo muchas áreas que me apasionan, tengo mucho conocimiento y no me quiero quedar quieta. Es increíble cuando realmente una empresa apoya esta clase de iniciativas en los empleados. Exacto, total. Entonces sentir ese apoyo fue fundamental porque digamos que yo podía tomar como muchos conocimientos de ahí, también podía aportar también de las cosas que iba aprendiendo como emprendedora, porque también digamos en la parte de innovación y innovación abierta, que también se trabaja mucho tanto desde Corona como en las startups, pues fue un match muy interesante como para también mi aprendizaje y mi crecimiento profesional. Súper. ¿Y qué te llevas entonces de empezar a trabajar en esos temas de innovación? Digamos, para ti, ¿cuál fue ese aprendizaje más importante de liderar procesos de innovación en una empresa de estas condiciones? Y luego, o sea, ¿qué abstraes de ahí y cómo lo has aplicado en tu proceso como emprendedora? Súper bueno. Yo creo que el que más resalto es el tema de innovación abierta, ¿sí? Porque desde esa experiencia tuve la oportunidad de ver lo valioso que son las interacciones, lo valioso que es el networking, lo valioso que es conectarte con diferentes entes que hacen que las ideas surjan y crezcan, ¿cierto? ¿Cómo es el tema de innovación abierta al abrirte a trabajar no solamente con tu conocimiento, sino con el de otros grupos de interés? Exacto. Acelera y dinamiza y genera más confianza también en los procesos. Exacto. Entonces es mezclar como, por ejemplo, procesos tradicionales de innovación o procesos tradicionales de gestión de proyectos con, no sé, con otros procesos o metodologías ágiles, con temas de convocatorias o grants internacionales para financiar también o fondear los proyectos de innovación, temas también de conexiones que también generan valor, ¿cierto? Desde las universidades, de las startups, desde los corporativos, ¿cierto? Entonces eso es una de las principales cosas que valoré y que definitivamente fueron fundamentales también para el crecimiento que Solenium y Unergy han tenido. Súper. Ahí aprovecho y hago una cuña, y es: si ustedes están buscando aprender más sobre el tema de innovación abierta o tienen retos que quisieran trabajar con la ayuda de los ecosistemas de emprendimiento e innovación, pues también visiten www.distilledinnovation.co. En Distilled Innovation somos expertos en innovación abierta y en retos de este tipo, entonces ahí estamos también abiertos para ayudarle. Cierra la cuña. Súper. Bueno, sigamos hablando entonces un poco de esa experiencia. Entonces, ya hemos dicho que sos cofundadora tanto de Solenium, primero fue Solenium, luego Unergy, y ambas están en el tema de energías renovables y de democratizar el acceso a eso para los consumidores. Pero cuéntanos un poco más, pues, de qué va todo esto, cómo se diferencian las dos. Sí, y vamos adentrándonos en ese tema. Listo. Desde ese punto. Listo, súper. Bueno, te voy a contar un poquito partiendo de la historia, ¿cierto? Nosotros arrancamos más o menos en el 2015, cuando el contexto del país era que había un potencial súper grande para las energías limpias, pero no veíamos que se estaba masificando de la forma que debería, ¿cierto? Con el potencial que teníamos. Y con mis socios, bueno, ellos tuvieron la oportunidad también de tener una experiencia como internacional representando a la universidad. Los tres nos conocimos en la universidad y nos quedaron como con ese chip de, pucha, tenemos un potencial y una creatividad y unos conocimientos tan potentes aquí en Colombia para crear nuevos desarrollos tecnológicos, pero no se están haciendo, ¿cierto? O sea, mucho conocimiento está migrando por fuera y hay mucho por hacer acá. Creíamos también, y fue algo en lo que nos conectamos los tres, en cómo buscar generar un impacto no solo ambiental, sino también como en toda la región, en la parte social. Y veíamos pues ese problema, ¿cierto? De que no se estaba masificando la energía limpia, que la energía pues es uno de los principales causantes del tema de contaminación y cambio climático. Y de la crisis climática. Y de la crisis. Entonces ahí fue donde pensamos, no, empecemos a desarrollar tecnologías que ayuden a volver más competitivas las energías limpias comparados con fuentes tradicionales o fuentes contaminantes. Ahí arrancamos con Solenium, inicialmente desarrollando nuevas tecnologías, ¿cierto? Para salvar el planeta básicamente. Y en el camino pues vimos que una de las claves para también crecer esas tecnologías era conocer el mercado. Entramos y empezamos a desarrollar proyectos de energía solar, ¿cierto? Paralelo al desarrollo de nuevas tecnologías también para el sector.
Y adelantico, bueno, desarrollando proyectos nos dimos cuenta de algo que también es como fundamental y fue el motivo por el cual nace Unergy. Y es que si bien había mucho potencial, no había tanta financiación. O los procesos de financiación que habían eran demorados, eran complejos, había muchas barreras. Para impulsar esos proyectos que están haciendo desde Solenium. Exacto, para impulsar esos proyectos. Y nosotros pues tampoco teníamos ese músculo financiero como para decir, venga, yo pongo toda la plata para instalar esos proyectos. Entonces fue ahí como creamos Unergy, que pues Unergy es una plataforma que permite conectar proyectos que necesitan financiación con personas o instituciones que tienen la voluntad de invertir. ¿Por qué? Porque también nos pasaba eso, que llegábamos, no sé, a una feria o algún evento de Solenium y habían personas, de pronto, no sé, como tú o como muchas personas que dicen, ve, yo alguna vez he querido tener un panel en mi casa, ¿cierto? O yo alguna vez he querido invertir en sostenibilidad, pero ¿qué pasaba? Que no vivían en un apartamento, entonces no tenían acceso para poner paneles solares, o vivían en un lugar arrendado, bueno, habían varias barreras, pero sí tenían esa voluntad, o sea, sí había como ese interés de invertir y hacer algo por el cambio climático. Exacto, lo que no había era oportunidades. Exacto, entonces ahí fue donde pensamos en esta plataforma que conecte estos que necesitan inversión con personas que están dispuestas a invertir. Entonces, bueno, después de contarte un poquito la historia, entonces en resumen, eso es lo que hace cada una. O sea, Solenium se enfoca en desarrollar tanto tecnologías como proyectos y Unergy se encarga en financiar el cambio climático, básicamente. Y eso, o soluciones para el cambio. Soluciones para el cambio Exactamente. climático. Sí. Y bueno, y esto obviamente cobra todavía más importancia porque entonces no solamente es financiación para proyectos de Solenium, sino para cualquiera que esté buscando adelantar un tipo de proyecto de esta envergadura. Así es. En tu experiencia, ¿cuáles son esos retos que hoy por hoy son determinantes para que nosotros podamos asegurar, sobre todo en América Latina, la transición energética y en una región pues donde tenemos todo el potencial de hacerlo, y obviamente en contraste con naciones de Europa que ya tienen carbón cero, ¿cierto? Totalmente neutros en sus emisiones, y un montón de fuentes como la eólica ya como parte de su grid, de su fuente de energía y de consumo normal. Vale, bueno, yo siento que hay varios, ¿cierto? Uno es como el tema fundamental de educación, ¿cierto? Nosotros yo creo que no solo con energía, sino con muchos temas ambientales necesitamos tener una mayor conciencia del impacto que estamos haciendo con las tendencias o las formas de consumo que tenemos actualmente, ¿cierto? Y en energía hay muchos mitos también sobre el tema, ¿cierto? Que eso es como fundamental por una parte. Por la otra la veo en el tema de regulación, ¿cierto? Yo siento que pues, Colombia y algunos países también de Latinoamérica están teniendo un buen camino o están adaptando sus regulaciones para que se adapten mucho más las energías limpias, ¿cierto? Pero siento que el reto también está en la velocidad que tienen. Que podríamos ir mucho más rápido. Exacto. Y hablábamos de eso incluso antes de comenzar el podcast, y es de la necesidad que tenemos de aprender a ir a esas velocidades más aceleradas, no solamente por capricho, sino porque si el contexto y la velocidad de cambio, la velocidad de disrupción y la velocidad con la que evolucionan las tecnologías está, ¿cierto?, yendo de forma acelerada, pues, o exponencial, ¿cómo vamos a nosotros a pretender ir al mismo ritmo que hemos ido 100 años atrás? ¿Sí? Total. Y incluso, y eso que mencionas también es como ese tercer factor que se me viene a la mente, y es el tema tecnológico, ¿cierto? O sea, la tecnología es como la clave que nosotros hemos encontrado y que sabemos que muchas industrias también están pasando, y es como la clave para lograr tener esa velocidad, para lograr tener facilitar los accesos, por ejemplo en nuestro caso pues a la energía limpia, lograr que se haga de una forma con una menor inversión, de una forma más rápida, de una forma más asequible. O sea, creo que la tecnología es como clave para alcanzar los retos que tenemos. Y definitivamente es algo donde sí hemos obtenido unos avances importantes, ¿cierto? Antes los paneles solares eran todavía una tecnología, digamos, no a punto, sumamente costosa, difícil de implementar. Eso también ha ido evolucionando bastante. Sí, total. O sea, se ha reducido el valor no solo de los paneles, sino de los otros componentes que componen los sistemas de energía solar abismalmente en los últimos años, ¿cierto? Digamos que, bueno, en el último par de años, por decirlo así, ya se ha estabilizado un poquito como los costos de algunas tecnologías, pero ya son muy competitivas comparadas con otras fuentes de generación. Teniéndose en cuenta, bueno, ¿cómo
pueden los usuarios o los consumidores acceder a alternativas limpias? Tú ahorita lo mencionabas, si por ejemplo viven en un apartamento y no tienen dónde poner un panel solar. Súper bueno. En ese caso, ¿cierto? Que no tengan como el espacio físico, las condiciones para instalarlo, pues bueno, a través de Unergy, nosotros lo que tenemos una plataforma completamente digital en la que tú literal con tu celular o desde tu computadora en cualquier parte del mundo puedes entrar a la plataforma, te hacemos una validación pues como de identidad, miras los proyectos que tenemos, conoces la rentabilidad que pueden tener estos proyectos, decides en cuál invertir y básicamente una vez inviertes, haces tu inversión, ¿cierto? Básicamente, y una vez esos proyectos empiezan a generar energía, mes a mes, las empresas o los proyectos a los cuales pues les estamos generando energía van a hacer ese pago por esa energía y esas son como las rentabilidades que tú tienes como inversionista, ¿cierto? Y todo se hace pues completamente digital. Es un proceso realmente fácil, seguro, en el cual, como te decía, por ejemplo, nosotros nos hemos apalancado de tecnologías como blockchain para garantizar que todas las transacciones o los contratos que se hagan pues tengan la mayor seguridad y trazabilidad posible. Entonces, o sea, si yo no tengo espacio donde poner mi panel, puedo invertir en uno que sí tiene que sí tiene el espacio y luego también aprovechar o ser beneficiario de esa infraestructura. Exacto. Y adicional, también como pues es como la oportunidad también para generar un mayor impacto, ¿cierto? Si tú puede que tú tengas un espacio en tu casa y tengas un techo donde te caben, no sé, 4 paneles, pero tenemos proyectos, no sé, en Atlántico, donde podemos instalar, no puedes invertir en 4, sino, no sé, en 40, por decirlo así, donde el impacto pues, va a ser mucho mayor, o en 400 también, donde el impacto que vas a causar va a ser mucho mayor, no solo en rentabilidad, sino ambiental, sino también social, porque pues los proyectos incluso en los que nos estamos enfocando ahorita, que llamamos las mini granjas, son proyectos más o menos exacto, como de 2.5 hectáreas de tierra que van a comunidades donde en estos momentos el costo de generación de energía está bastante alto, ayudamos a que la eficiencia de la red eléctrica mejore, bueno, eso tiene como... Y obviamente también abren puertas para la conectividad, que es tan importante hoy para el país. Súper importante eso. Me voy a devolver un poco también al inicio, cuando nos contabas de cómo surgieron estas startups. Y yo sé que es algo que pues de pronto les preocupa mucho, pero los invito a que antes de que les preocupe pues se ocupen, pero sí es algo que nos puede inquietar a todos los que estamos pensando alguna vez en emprender, y es cómo conseguir los fondos. Y antes de esto, de empezar también el episodio, hablábamos un poco de nuestra experiencia y cómo las empresas en las que trabajamos son empresas que surgen realmente del conocimiento y luego conseguimos ya los fondos para transformar ese conocimiento en un modelo de negocio escalable y sostenible, pero también una serie de productos y servicios que realmente estén articulados al mercado. En tu experiencia, habiendo ganado grants, concursos de emprendimiento y acceso a todos estos fondos, ¿qué le compartirías a las personas que nos escuchan, que de pronto no tienen un músculo financiero muy alto, que piensan que eso es lo que les está deteniendo el poder emprender y que realmente es una barrera que podemos derribar fácilmente? ¿Qué nos recomendarías ahí? No, súper, bueno, a ver, primero que para mí no hay barreras, o sea, lo que tienen que haber es muchas ganas y mucha pasión por la idea que estamos queriendo emprender, ¿cierto? Porque hay muchas alternativas, solo que a veces de pronto no las conocemos o no exploramos lo suficiente. Nosotros tuvimos con las 2 startups 2 formas o 2 como vías de financiación, que algunos toman unas, otras toman la otra, ¿cierto? Con Solenium fue un tema de bootstrapping, o sea, nosotros no teníamos casi 0 recursos para emprender y como tú lo decías, nos apoyamos de muchas convocatorias, ¿cierto? Entonces, convocatorias nacionales, Ruta N, Parque del Emprendimiento, Impulsa, MinCiencias, convocatorias también internacionales con la Royal Academy of Engineering, mejor dicho, bueno, varias, o sea, yo creo que hemos presentado más de 100 convocatorias y todas esas nos ayudaban con ciertos recursos para reinvertir y cada vez pues poquito a poco ir creciendo, y todas las ventas que se generaban, bueno, para reinversión, para permitir como ese crecimiento. Aquí quiero hacer un paréntesis porque creo que es muy importante lo que estás diciendo, y es, ojo, para emprender no solamente tenemos que aspirar a una serie A, una serie B, con estos venture funds o estos hedge funds o estos angel investors, ¿cierto? Sino que también los gobiernos locales e incluso agencias de cooperación internacional
tienen un montón de recursos disponibles que muchas veces se pierden porque no los sabemos encontrar. Y aquí simplemente un paralelo con Unergy, ¿cierto? Así como Unergy te permite hacer parte de esos proyectos, invertir en ellos, hay mucha gente que no quiere emprender, pero que sí quiere apoyar desde lo que tiene, que a veces es dinero, recursos económicos. Entonces, pilas con eso que nos está compartiendo Paola, porque creo que es clave para todos nuestros oyentes que quieren emprender. Sí, no, total, o sea, bueno, ese fue el camino, sí, como te decía, que tomó Solenium. En la medida también que tú vas creciendo y que tienes como una atracción, entonces también los bancos, pues también puedes tocar opciones de deuda, ¿cierto? Hay opciones de deuda para temas tanto de sostenibilidad como de innovación con unas tasas muy atractivas, tanto nacionales como internacionales. Y ese pues es un camino en el que nosotros en este momento Solenium no ha requerido una inversión externa, como tú lo decías, ¿cierto? No ha pasado ni por semilla, capital, pues series A, series B, no, ha sido como bootstrapping, ¿cierto? Y ahora está Unergy, que Unergy inicialmente nació como una, por decirlo así, como una spin-off de Solenium, en donde Solenium inyectó un capital muy bajo inicial como para los primeros pinitos. También se apalancó mucho de innovación abierta y de muchas convocatorias y grants, ¿cierto? Hay muchas empresas también, que esa es otra. Por ejemplo, nosotros ganamos un premio con Cisco, en el que sin pedirnos nada a cambio nos dieron un capital también para invertir. Entonces, esa también es otra opción. Pero en Unergy sí necesitábamos como hacer unas inversiones más grandes. Entonces en Unergy sí hicimos una serie inicial, ¿cierto? Una semilla donde buscamos tanto ángeles inversionistas, que eran esos que mencionaba, ¿cierto? Esas personas interesadas en invertir en capital de riesgo, y algunos venture capital que también invirtieron como unos montos iniciales para apalancar ese crecimiento. Entonces, genial. Sí, como las dos vías. Súper. Bueno, y entonces entra en juego esta dualidad que tú tienes en Solenium y en Unergy, ¿cierto? En Solenium como CFO y en Unergy como Head de People and Culture, ¿cierto? ¿Cómo haces para balancear esos dos roles que son pues bien diferentes? Y lo que veo es que también en tu carrera has tenido la oportunidad de profundizar en unos roles que te van abriendo, yo creo que una serie o un toolkit, ¿cierto? Un cinturón de herramientas mucho más completo y mucho más integral, porque pues, obviamente has liderado temas de estrategia y de innovación, pero también estás metida en temas de cultura y de talento, y además de eso en la parte dura de las finanzas, que es básicamente lo que mantiene a flote a las empresas. Entonces, ¿cómo es ese balance ahí en esos roles y cómo llegó a pasar eso? Bueno, no te cuento, pues digamos que en mi carrera, yo soy ingeniera administradora, pues de la Nacional, hay un fuerte o una parte sólida en finanzas, ¿cierto? Pero también en la universidad o en mi carrera exploramos otros temas como marketing, gestión humana, temas de procesos o estadísticas, ¿cierto? Es una carrera desde mi punto de vista muy completa. Y la verdad a mí me gustan muchos de los enfoques que tiene mi carrera. Entonces cuando empezamos el emprendimiento, que literal éramos los tres, y cuando empezamos a crecer, yo seguía enfocándome en esas cosas, tanto en la parte financiera como en la parte de cultura. Y sobre todo porque la cultura nos permite llevar la visión que desde cuando éramos tres socios, ¿cierto?, quisimos como tener en la empresa. Porque la cultura es esa que nos va a permitir movilizar a todo el equipo y todas las ideas a que logremos a llegar a los objetivos, a los retos que tenemos. Entonces, bueno, empezamos así. Y pues yo también me encargaba de la parte financiera. El año pasado, hace un par de años, si no estoy mal, ya vimos que, bueno, cuando ya empezaron a crearse las dos empresas, se separaron, yo dije, no, pues ya la parte financiera no me da para tomarla en las dos, ¿cierto? Entonces en ese momento definimos con mis socios separar un poquito los focos. Entonces mis socios cofundadores se enfocan en Unergy. Yo en este momento me enfoco más desde la parte financiera en Solenium, ¿cierto? Pero había algo que era la cultura, que si bien como las dos nacieron junticas, como las dos todavía compartimos por ejemplo el espacio de coworking, compartimos como esas ideas iniciales por las cuales fueron creadas, pues quisimos mantener como esa cultura muy similar. Entonces, y la experiencia de haber creado Solenium obviamente ya te ponía, total, pues cierto, a nivel para saber cómo inyectarle una dinámica distinta desde la cultura a una startup. Exacto. Entonces por eso, digamos, eso ha sido como naturalmente se han dado las cosas, y por eso en este momento todavía lidero esa parte. Obvio ya con un apoyo de más personas en el equipo que me ayudan a que todo fluya, ¿cierto? Tanto desde lo financiero como desde la parte humana del equipo, pero bueno, es como eso. Desde tu perspectiva, en ambas empresas,
¿cuál es ese valor que tienen en común y que ayuda mucho a que el comportamiento o que la cultura pues se diferencie y realmente le aporte a ese propósito que ustedes tienen desde los negocios? Bueno, hay varios aspectos, ¿cierto? Uno, que bueno, tienen en común y fue también por lo cual fueron creadas, es como ese deseo por innovar, por hacer cosas literal que por más que sean muy arriesgadas, el mundo las está necesitando, ¿cierto? Entonces, y también por creer mucho en el potencial del desarrollo tecnológico que tenemos acá en el país. Entonces, ambas tienen eso y ambas buscan desarrollar nuevas tecnologías que generen impacto. El otro es un tema, digamos, como de disfrutar y tener mucha pasión por lo que hacemos, ¿cierto? Sí. Que nosotros sabemos, o sea, sin pasión, si hay alguien acá que no le guste, pues en el equipo, que no le guste o disfrute lo que está haciendo, realmente va a ser frustrante para él, va a ser frustrante para la empresa. Entonces sí buscamos que sea algo apasionante para cada persona y que eso lo impulse pues, para hacer los temas que tenemos. Bueno, hay otros factores, ¿cierto? Un tema de ética que también queremos que sea muy fuerte, no solo en las decisiones que tomemos, sino internamente, sino también externas, en un tema de justicia, también como social, ambiental. Sí. Bueno, hay varios componentes. Y que nos llevan muchas veces también incluso a tener más criterios para decir en este proyecto si quiero participar, con esta empresa también quiero una alianza. Exacto. O no. Exacto. Y creo que eso muestra también mucho la convicción de nosotros, o la generación de nosotros como emprendedores, ¿cierto? No solamente es el dinero a toda costa, sino también, o más bien, primero el impacto y ese propósito que tenemos. Y sin lugar a dudas, yo también desde Distil he tenido ocasiones en que le tengo que decir que no a clientes potenciales porque no voy con esa visión, bueno, o más bien con esa falta de visión de sostenibilidad, ¿cierto? En Distil también queremos que todo lo que hagamos tenga por lo menos un componente de sostenibilidad que genere alguno de los 3 tipos de impacto grandes y sí, y a veces hay que saber también decir que no porque esto no avanza en nada al propósito que yo quiero como empresario y como fundador. Súper bacano eso que nos compartes. Bueno, hablando de eso un poco más, en tu opinión, ¿cuál es ese papel que deben jugar las grandes empresas y las grandes organizaciones ya consolidadas para relacionarse con startups, ¿cierto? En vez de verlos como competidores y más bien empezar a dinamizar también el ecosistema de emprendimiento y hacer que esto crezca con unas bases mucho más sólidas? Súper, bueno, pues yo creo que eso es una relación que genera ganancias en doble vía, ¿cierto? O sea, para un gran corporativo poder inyectar un conocimiento como, no sé, fresco, dinámico, nuevo, que de pronto a veces por la misma estructura que tienen las grandes empresas toma un poquito más de tiempo, pues eso es una ganancia súper grande, ¿cierto? Y para un emprendimiento poder tener a esa empresa que ya ha tenido una trayectoria, que ha tenido un crecimiento importante. De alguna forma un validador y que te puede también apoyar en esas experiencias que tú de pronto puedes, o en esos errores que tú puedes evitar, o en esos consejos o en esa guía, ¿cierto? Para tomar mejores decisiones. Yo siento que es un apoyo fundamental en generación de ventas, o sea, hay muchas posibilidades de crecimiento. Menos competencia y más cooperación. Sí, total, más cooperación porque hay cosas que aprender de cada lado, entonces es clave para la cooperación. ¿Qué retos siento que hay? Que bueno, no me la preguntaste, pero también se me viene a la mente. Creo que desde el corporativo poder tener una mentalidad un poco más flexible, ¿cierto? Porque de pronto en startups los procesos son de pronto menos burocráticos, son un poquito más rápidos. Exacto, somos más ágiles para tomar decisiones y muchas veces eso marca la diferencia entre el éxito o el fracaso de un negocio. Total, e incluso, bueno, puede que también para los emprendimientos es valioso también conocer procesos, conocer estructuras y todo, que también puede que faciliten o eviten de pronto equivocaciones, ¿cierto? Pero siento que sí, que eso también puede facilitar como la relación entre las dos partes. Súper. Bueno, a ti te apasiona bastante viajar. Hablemos sobre eso. ¿Qué tips tienes para cualquier persona que esté pensando en viajar, sobre todo en la era post-COVID? Yo creo que ese landscape, ese panorama cambió radicalmente después del COVID y
y todavía nos estamos adaptando. Incluso siento que todas las aerolíneas a nivel global están pasando por un tema de disrupción. El tema de volar ha dejado de tener el estatus que tenía antes y realmente estamos, pues yo creo que en un periodo de transición. ¿Cuáles son esos tips para la gente que quiere viajar en un periodo post-COVID? Bueno, no, yo creo que, a ver, un par de años o un año atrás era un poquito más complejo. Yo siento que en estos últimos meses ya está un poco más flexible, volviendo a lo que de pronto era la normalidad antes del COVID, ¿cierto? Pero bueno, saliéndome un poquito de ese tema relacionado con los tips que mencionas, yo siento que viajar es una posibilidad de enriquecerse culturalmente, enriquecerse como persona, y siento que ahí también, bueno, me iba a alejar del COVID, pero no, ahí está también el tema. O sea, yo siento que eso fue una barrera que sí tuvimos en ese momento y que afortunadamente ya las cosas están volviendo como a flexibilizarse, pero para mí viajar es como esa oportunidad de abrirse al mundo, de conocer nuevas personas, de conocer diferentes formas de pensar, y contrario de pronto a lo que muchas personas suelen hacer con viajes. O sea, a mí me gusta, yo no te voy a decir que no me gusta ir a un museo o a un lugar tradicional de los lugares a donde voy, pero también me gusta más como conocer e interactuar con las personas, entrarme a, no sé, a cualquier café o a cualquier parque y sentarme y también ver y observar qué está pasando. ¿Cómo pasa la vida en esas latitudes? Exacto, cómo pasa. ¿Cuál es ese destino que has podido conocer gracias al emprendimiento o a emprender que te ha marcado? Bueno, se me viene uno a la mente que también fue con una convocatoria, básicamente, que fue un programa que se llama Accelerate 2030, pues Accelerate 2030, que fue un programa que tuve la oportunidad de vivir primero acá en Colombia y después... ¿Y es de la comunidad de Catalyst 2030? No, ese es de Impact Hub. Ah, ok. Impact super. Hub, sí. Y tuve la oportunidad primero de vivir como una experiencia acá, súper chévere, y después me seleccionaron para ir a Suiza. Y en Suiza, bueno, fue como una mezcla de cosas que yo llamo muy mágicas, porque, bueno, era un lugar súper lindo, porque fuimos como a las montañas, entonces esa como conexión también con la naturaleza tan chévere, conocer también las nuevas culturas. Habíamos emprendedores de varias partes del mundo y sobre todo de países que no están tan desarrollados, ¿cierto? Bueno, que están en vía de desarrollo. Uh-huh. Entonces como que compartíamos problemáticas, compartíamos propósitos, entonces era muy chévere. Y allá en el mismo programa también mencionaron algo, o se basaron en esos días literal que fuimos a la montaña, y fue como tú como emprendedor también debes ser sostenible, ¿cierto? Porque desde tu estilo de vida. Desde tu estilo de vida. Y como si quieres también tener un emprendimiento de alto nivel, tú te tienes que volver de alto nivel, ¿cierto? O llegar a otra escala literal que involucra muchas cosas no solo desde el hacer, sino desde el ser. Entonces fue un viaje que definitivamente me marcó bastante. Que es lo que hablamos, ¿cierto? No solamente habilidades técnicas o hard skills, sino también habilidades socioemocionales, soft skills o habilidades blandas, pero bueno, en esta temporada hemos hablado mucho de por qué no son blandas y por qué son realmente determinantes en este punto de inflexión que estamos viviendo nosotros como especie humana. Súper bacano. Bueno, y de Suiza, ¿qué dirías que le hace falta a Suiza que tenemos en estas latitudes y qué nos hace falta de Suiza que no tenemos aquí? Uy, bueno, interesante. A ver, ¿qué le hace falta a Suiza? Porque el mismo contexto creo que no lo ha necesitado. Bueno, va a sonar chistoso, pero le falta resiliencia, le falta de pronto más problemas. Bueno, no es que lo quiera decir así, pero sí, o sea, yo siento que fue algo que noté allá, como que todos los que íbamos teníamos una creatividad y un propósito por hacer tantas cosas. Por la adversidad y por las Exacto. Condiciones de donde viene. Exacto, sí, que de pronto allá, pues bueno, hay otro tipo de emprendimientos que van enfocados como a otras cosas, ¿cierto? Que no está mal, pero bueno, yo sí creo que de la problemática siempre salen muchas ideas y mucha creatividad que le aportan mucho. Es muy diferente emprender desde la necesidad y de la escasez, a emprender desde la abundancia y, bueno, sí, y otras condiciones, pues. Total. Y eso, coincidencialmente, se relaciona un poquito con la que creo que nos falta a nosotros, y es también un tema de mindset o de visión, ¿sí? Nos pasó que, por ejemplo, muchos emprendedores íbamos buscando levantar una inversión que era muy bajita para lo que los inversionistas de allá están acostumbrados a invertir. Y
pero también siento que no era necesariamente el monto por el cual queríamos invertir o buscábamos inversión, sino era como qué tan lejos creemos que podemos llegar. O sea, y yo siento que en eso la mentalidad creo que latinoamericana debe reforzarse mucho más, viene mejorando en los últimos años, pero yo siento que tenemos todas las posibilidades para llegar demasiado lejos, solo hay que, creo que creérnosla más, o sea, creérnosla y tener una visión más grande. Súper importante eso que mencionas, porque lo próximo que quería preguntarte o sobre lo que quiero que conversemos es exactamente eso, y es ¿qué tenemos que estudiar acá? Esas personas que quieren liderar un cambio, que quieren apuntarle a la sostenibilidad, no solamente ambiental, sino también desde el impacto social o económico. ¿Qué recomiendas como áreas de interés para empezar a desarrollar de pronto esas habilidades, bien sea técnicas o socioemocionales? Bueno, yo diría que hay dos cosas, ¿cierto? Una es estudiar como de base algo que realmente te apasiona, ¿cierto? O sea, más allá de que haya alguna carrera mejor que otra, yo siento que uno se desenvuelve mejor en la que más le guste, ¿sí? Y que creo que el podcast es o sea, prueba viviente de que no siempre terminamos haciendo lo que estudiamos en la universidad, pero que no significa que eso no nos formó o nos dio las bases para transformar o encontrar ese camino en el que nuestra visión tiene sentido y puede crecer. Eso, y te pongo un ejemplo, por ejemplo, tanto en Solenium como en Unergy se hace demasiado desarrollo, por ejemplo, de software, y yo no tengo ni idea de cómo tirar código, o sea, ni una línea de código, pero bueno, y ahí viene lo segundo que te decía que iba a ser complementario, digamos que está esta base, pero hay otra cosa que sí recomiendo, que siento que todos los profesionales debemos fortalecer, es como en conocer cómo diferentes herramientas que hay tecnológicas pueden aportarte a esa problemática que quieres resolver o a esa carrera, pues, la carrera profesional que tengas. Tanto eso como en la parte tecnológica, o sea, fortalecernos bastante, ¿cierto? En todos. O sea, no tenemos obligatoriamente que volvernos coders, ¿cierto? Saber tirar código y programadores, pero sí es súper importante poder comunicarnos con ellos. Exacto, ¿no? Y saber cómo aprovecharlos. Exacto. Ahora, bueno, digamos, yo te digo mi caso, ¿cierto? Si tú me dices, o sea, a mí me encantaría saber programar o tener un nivel más avanzado de programación. Sí. Entonces, o sea, en la medida que se tenga es como un plus, ¿cierto? Pero al menos como conocer cómo aprovechar todo eso. Y por otra parte, complementario, o sea, a todas estas herramientas, ¿cierto? No sé, blockchain, inteligencia artificial, todo esto que es como la tecnología. También un tema que, bueno, no lo decías, no es blando, pero sí como desde la parte humana, ¿cierto? De pronto conocer mucho al consumidor, conocer mucho como la psicología también de las personas, eso a mí me parece que sería algo súper valioso que también todas las carreras deberían tener, y es como profundizar un poco en lo humano para también relacionarte mejor, venderte mejor tus ideas, desempeñarte también mejor como profesional, llegar más lejos, el tema del mindset que hablábamos ahorita. Entonces siento que esas son cosas que no necesariamente son de alguna carrera, pero que aportan demasiado a la base fuerte que quieras estudiar. O sea, hay que empezar a desmitificar a los profesionales o a los ingenieros en sistemas y a los profesionales en TICs o en tecnologías de la información, porque es que si no entendemos qué están haciendo, muchas veces nosotros mismos creamos como ese mito de uy, esta gente hace magia, yo no sé qué están escribiendo ahí, es cierto, están invocando a quién sabe quién. Sí, exacto, y es una barrera simplemente porque como no entendemos, pues también nos da miedo acercarnos y preguntar, pero el no entendimiento también nos cierra un montón de puertas de crecimiento, y es simplemente entender, es la lógica con la que ellos trabajan para crear productos. La curiosidad, o sea, tener curiosidad para profundizar, para investigar, para llegar más lejos. Y lo otro que mencionas también me lleva a un caso en una universidad de California, si no estoy mal es Stanford, que para formar emprendimiento, o emprendedores, uno de los cursos que ofrece es sobre magia. Y lo que dicen es que los magos aprenden a leer muy bien a las personas y aprenden mucho sobre la psicología del comportamiento humano del consumidor, y al desarrollar esas habilidades, ¿cierto? Que tiene un mago para interactuar con una persona, y también se están desarrollando esas habilidades socioemocionales que son súper aptas para cualquier líder o cualquier persona que esté buscando emprender. Qué nota, no sabía de esa, y sí, total, de acuerdo. Súper. Bueno, vamos llegando entonces al final
Y quiero conectar con algo que decías. ¿Cuáles son esas herramientas tecnológicas que se han vuelto parte de tu día a día, que son supremamente necesarias para ti y que quizá pues las personas que nos están escuchando no conocen y sería interesante que las gomosiaran, que las profundizaran, que las busquen y miren a ver si les pueden aportar valor? Súper bueno. Una que creo que está en tendencia, bueno, yo uso ChatGPT particularmente. Nuestro mejor amigo ChatGPT. Sí, que se ha convertido como en una mano derecha literal para muchas cosas, ¿cierto? Que siento, bueno, no es la única, hay un montón más, incluso ya mucho mejores que esta, que están facilitando, diría yo, es un facilitador para nuestro trabajo. Otra que bueno, que esa sí es muy interna de nuestra empresa, pero que es otra de mis herramientas diarias, es una herramienta de comunicación que se llama Discord, que no sé si la has escuchado. Sí, Discord. Que pues esa básicamente, bueno, lo usan mucho los gamers y demás. ¿Cómo utilizas tu Discord en tus empresas? Y eso creo que nos puede dar también muchas ideas de cómo utilizarla. Bueno, para te digo oyentes. que para mí, o sea, yo que venía también de usar, por ejemplo, no sé, el Slack o Teams. Sí, Teams, por ejemplo, Slack, bueno, tendrán sus ventajas, pero o sea, para mí Discord me ha parecido una nota porque es una forma de conectar todo el equipo. Nosotros tenemos el equipo, pues bueno, nuestro equipo está en diferentes modalidades, tanto algunos híbridos, otros full presencial, otros full virtual. Y Discord ha sido una herramienta en la que nos ha hecho comunicarnos tan bien que es como que nos sentimos muy conectados. Entonces te permite tener diferentes canales de comunicación, diferentes grupos, mandar también, como ponerle esa chispa de que no sea un chat como súper, no sé... plano, sino que también le puedes meter, no sé, memes, foticos, stickers, cosas que hacen que se vuelva como más dinámico. También puedes tener videollamadas, mandar archivos, o sea, eso es como literal en la empresa, si un día que se caiga Discord es como que quedamos todos como sin manos o sin voz para podernos comunicar. Entonces eso también. Y tocas algo muy importante, o sea, tú mencionas que Discord obviamente empieza como creando comunidades de gamers. Lo mismo que Twitch, que empieza como un streaming pero de nicho para gamers o para gente que transmite sobre videojuegos, pero en distintas industrias ya lo empiezan a adaptar y a mirar el potencial o la usabilidad que puede tener de acuerdo a su negocio. Entonces eso es súper importante, no pensar que porque algo se ha popularizado en un nicho va a ser totalmente ajeno a mí o no me puede ayudar, sino como eso nos empieza a abrir un abanico de opciones. Discord hoy está, o sea, es increíble también desde de las opciones técnicas que tiene, por ejemplo, para Midjourney uno utiliza Discord, ¿cierto? Exacto, sí. Entonces, sí, ahí creo que hay un potencial enorme para potenciar la productividad de las empresas desde esa clase de herramientas nuevas que de pronto se popularizan primero en otros sectores, pero que siguen siendo súper pertinentes para los negocios de nosotros también. E incluso para negocios también que busquen generar comunidades. Nosotros, por ejemplo, en Unergy tenemos un canal o un servidor únicamente para generar comunidad con todos nuestros inversionistas, para mantenerlos conectados, para conversar también y entenderlo, ¿cierto? De una forma un poco más cercana. Entonces también es una herramienta clave para eso. Y vamos a invitarlos también a que si a ustedes les interesa este tema de la transición energética, del impacto positivo a nivel ambiental y social y económico que generan estas energías nuevas, pues también se unan a esta comunidad. Obviamente van a encontrar los links en la descripción del episodio, en el micrositio de Paola, dentro de nuestro sitio web del podcast. Y para ir finalizando, Paola, cuéntanos a todos los que te estamos escuchando entonces dónde te pueden encontrar, qué proyectos estás ahora desarrollando, qué quieres compartirnos para que estemos ahí atentos, y obviamente dónde pueden encontrar más sobre Solenium y Unergy. Súper, Carlos. Bueno, no, pues a mí personalmente, pues la red que más utilizo es LinkedIn, ¿cierto? Ahí aparezco como Jaibet Paola Santiago, que es mi nombre completo. Por ahí también pues podemos conectar, conversar, lo que sea. Y bueno, en mis empresas estamos en Solenium Co. y Unergy Co. Normalmente así aparecen en las diferentes redes, Instagram, LinkedIn, incluso Unergy también está en TikTok, por si quieren ver. También hay muchos videitos como información general que compartimos. Súper. Y pues nada, invitarlos a que nos conectemos, a que generemos también valor posiblemente en las empresas de las que nos están escuchando o las personas. Y pues bueno, invitarlos también a que conozcan las mini granjas, que es como el foco que tenemos ahorita en ambas empresas, que son proyectos de generación distribuida que sabemos que van a aportar mucho al país en este momento, en esa transición también, y que también están buscando generar un impacto
en las diferentes comunidades en las que los estamos desarrollando. Entonces nada, eso también. Oportunidad de oro para todos los que nos están escuchando y de pronto tienen una finquita, una casa en el campo, un poquito de espacio y quieren convertirlo en una mini granja solar. Entonces únanse a esa revolución. Estamos en un punto súper bacano de entrada. Aprovechen toda la información que les vamos a dejar en el episodio y que nos ha compartido hoy Paola. Para mí nuevamente un gusto haberte tenido, súper bacano conversar contigo. Sigan ustedes pegados a Backlog con nuevos episodios, ya saben, donde coleccionamos conversaciones increíbles con personajes inolvidables. Paola, muchas gracias y nos vemos en la próxima.